eso pasaba y el niño podía interpretar esa falta de ese abandono, que sería esta herida. Entonces, ¿qué ocurre con esta herida? Que genera la máscara de la dependiente. La dependiente es esa persona o ese mecanismo, no es persona, no es persona y esto es simplemente ese mecanismo que tu sistema adquirió para sobrevivir, para adaptarse, que esto es lo que hay que Mm. entender. Esa máscara es la que recurre al victimismo extremo, a la atención constante. Como decía antes, aquí hay niveles, no es que va por rango, no Pues es que claro, vaya. Sí, pues a lo mejor he recurrido un personas que a lo poco. mejor tienen más dependencia emocional Eso, y llevan sí, toda esa dependencia a unas consecuencias mayores o unos actos, sí, evidentemente, en eso, mayor o menor medida, sí, pues no nos cae genera unas respuestas o algo, consecuencias. Sí. eso, que no es que tenga que ser extremo, sino a lo mejor pues recurre un poco a llamar la atención, a la atención constante. También recurre a cargar con los problemas de los demás, a esa fusión con los demás, porque como imagino que esto es porque al sentirse abandonada, al sentirse como lo que interpretó es que no estaba abandonada, no valía o lo que interpretara, ¿no? Pues Era su recurso suficiente o no era merecedora de, ¿no? Tal vez. de amor, de compañía, de afecto. Entonces su recurso fue, bueno, pues voy a estar para los demás y para solucionar los problemas de los demás. Y también se da esta fusión con los demás. Aquí Ujú. el aprendizaje podría ser, pues, enfrentar ese miedo, bueno, enfrentar ese miedo sobre todo a la soledad, ¿no? Porque uno de los miedos que tiene esta herida es que tiene ese temor a la soledad, porque como es como se sintió, pues lo tiene ahí. Entonces, un aprendizaje, un desarrollo sería enfrentar este miedo a la soledad, sobre todo también fortalecer esa autoestima, sentirse, bueno, pues atravesar también esa dependencia emocional y construir como más independencia, sobre todo emocional. Sobre, Y además de ahí, la mayoría de veces, salen los talentos y las capacidades súper desarrolladas. sí, Que esto dice, ha notado también interesante. sí, Claro, como yo he tenido dice, carencia de esto, tal, no sé qué, eso me ha llevado a estar más encima de la gente, a estar más pendiente, a entenderla mejor. Oye, pues mi capacidad de empatía, mi capacidad de escucha, a lo mejor se desarrolla mucho más, ¿no? totalmente, totalmente. Es que mi herida es también puedo transformarla en mi Potencial. potencial, es mi potencial, es mi talento. Si yo sé transformarla, si yo sé equilibrarla y alinearme a ella, me puedo convertir, pues, puedo hacer de mi talento, puedo hacer de mi trabajo, por ejemplo, el cuidado de los demás. Pero claro, tengo que llevar cuidado, transformarla, superarla es hacer eso sin olvidarme de mí, sin, Exacto. sin eso, sin Encontrar ese punto, ese equilibrio, eso es. sí, de Sí, mirarte tú, pero entender tú, mirar por ti y en la misma medida dar y recibir, ¿sabes? No eso es. dar más de lo que tú te das a ti misma. Que no me pierda ahí, que no me pierda ahí, porque estaría actuando desde la herida no sanada. Cuando lo hago de la otra forma, pues ya estoy actuando desde la herida sanada, desde la herida ¿cómo se diría? Sublimada, por ejemplo. Entonces, pero ahí ya está mi talento. Detrás de la herida siempre está la luz, siempre está el talento. Hay una frase que dice que por la herida, por la cicatriz, entra la luz. Ujú. Es una forma bonita de verlo. Luego tenemos la de rechazo, pasamos a la siguiente, esta también es muy común, esta es la que yo considero la mía, la mía principal, y es esa herida donde la persona siente, como decíamos, mm, por ciertas circunstancias, por ciertos eventos, o simplemente, o también porque lo siente, porque lo interpreta, siente como que no tiene derecho a existir,
que no, no se siente reconocida, no se siente aceptada, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, cuando bebés que no son buscados. Esto podría ser un ejemplo. Bebés que vienen por accidente. Como decimos, esto es totalmente inconsciente, inconsciente, y recordamos que son interpretaciones que hace de esa transmisión energética. Pero, por ejemplo, y no quiere decir que los bebés no sean amados, no quiere decir que los bebés no sean bien Por supuesto. recibidos, que no sea, que no les falte de nada y que tengan de todo. Pero es verdad que cuando, por ejemplo, energéticamente, si ocurre esa circunstancia, no siempre, no siempre, pero a veces puede ser, no sé, pongo un ejemplo así más claro. Si Esa yo situación y lo que te transmite esa emoción y esa situación crea una impronta crea una impronta, eso es. Y, que queda y el bebé, reflejada. sí, y el bebé a lo mejor siente rechazo, o, ¿sabes? Como, mira, un ejemplo claro. Imagínate que una pareja tiene ya 2 hijos y 2 hijas. Y de Ujú. repente se queda embarazada del quinto y, y lo tiene. Pero esa persona, a lo mejor esa mujer inconscientemente o esos padres inconscientemente, en cuanto se quedan embarazados, piensan, ay, no lo estábamos esperando, madre mía, ahora otro, el quinto. eh, nos Claro. viene fatal, nos viene fatal otra vez, tal, tal. Es totalmente inconsciente, ni siquiera están siendo conscientes de eso, pero sin quererlo, esa energía se transmite, se puede transmitir, se puede transmitir, y como leemos energía, lo que más nos llega es inconsciente, pues a lo mejor esa impronta genera esa impronta emocional en ese bebé. Y Son mm, impactos emocionales que crean como una marca, como un tatuaje, como que se sí, queda grabado ahí en el ahí. subconsciente. Y luego también hay ejemplos más fáciles de esto, más simples de esta herida. Podría ser cuando hay, por ejemplo, una crítica constante. Cuando hay una crítica constante, si al bebé o al niño constantemente le están criticando todo lo que hace, todo les parece mal, implícitamente hay como una especie de rechazo, ¿no? Claro, al final la percepción del niño Es, entiende que no es hace nada bien y que, y que no, pues y eso, que no tiene, o sea, como que no se siente como perteneciente o merecedor de estar aquí, por ejemplo, ¿no? En este caso, la máscara es la de huida, la de retirarse, la de huir. ¿Por qué? Porque esta persona recurre a, como no se siente bien y esas emociones son muy abrumadoras, lo que recurre es a huir para no sentir. Se evade las emociones y se va a la mente. Hace una evasión de las emociones y se va a lo intelectual o espiritual. Amanda, yo las llevo todas de momento. Claro, es que, es que cuando vemos la máscara y a qué recurrimos, ahí pensamos, wow, pues eso lo hago yo, ¿no? Lo de evadirme a la mente e irme a lo intelectual es mi máscara, es también a lo que recurro. Bueno, por suerte, en este camino de desarrollo encontré herramientas como el FT Tapping que me ayudan a volver a las emociones, a no evadirme de las emociones, a estar con ellas, a sostenerlas, etcétera, ¿no? Exacto, Y que hasta ahora que no lo vea nadie como un drama, porque todo esto no, desarrolla unos potenciales y trae unos sí. pros, unos beneficios y tal. Y como digo, es inevitable, son inevitables. Como decía antes, por lo menos bajo mi punto de vista son inevitables, porque es que el subconsciente es subconsciente. No puedes ser consciente de lo que no eres, ni antes ni ahora, ¿no? O sea, Es así. ¿Y qué podemos trabajar con esta máscara, con esta herida, la del rechazo? Pues tenemos que trabajar el reconocimiento y la confianza propia. Aquí, esta herida es como que va al ser. Hay algo mal en nosotros, va como al ser, ¿no? Entonces, al ir al ser, pues hay que trabajar desde el ser ese reconocimiento y esa confianza, esa recuperación de sí. eh, Me reconozco, merezco estar aquí
y, y pertenezco aquí. Sería un buen trabajo para esta herida de rechazo. Claro, es que lo que has dicho antes, el tapping, por ejemplo, es que toca todas esas heridas y va desbloqueando, va trabajando con el subconsciente, lo va reeducando, ¿no? Efectivamente, sí, y va trabajando pues todas estas máscaras, todos estos mecanismos a los que recurrimos, que son esos patrones subconscientes y que a través de este trabajo pues podemos ir dejando de repetir, dejando de recurrir a esos mecanismos y usar otros más potenciadores, más saludables, que Es que nos es muy ayuden chulo, es más. súper completo el Mm, tapping. sí. Y luego vamos a la tercera. La tercera sería Ajá. la de humillación, la herida de humillación. Aquí es fácil, pues, es fácil de ver, ¿no? O fácil de entender. Cuando el niño es avergonzado por algo, cuando el niño pues, es herido por algo, hay una autora que relaciona las heridas y, por ejemplo, la de humillación la relaciona con la del rechazo, porque es como Ujú. que son como dos niveles distintos de una misma situación, ¿no? O sea, como de un fenómeno básico que es Varias caras de la misma moneda. no Sí. ser aceptado, ¿no? Entonces esta sería como esa herida, es que es muy parecida, ¿no? Cuando eres esa herida de amor propio, cuando eres avergonzado por algo que haces, ¿no? Imagínate que tienes 3 años, vas a cantar una canción que has aprendido en el cole y de repente te dice, ay, cállate, suena fatal, menudo grito estás metiendo, cállate, que tengo que descansar. Todo inconsciente, ¿no? El padre lo hace inconsciente o la madre. Qué lástima. Iba a Sí, decir yo, de vez en cuando se me escapa con alguien sí, también. claro, es que es totalmente inconsciente. Entonces ahí Luego intento compensarlo y solucionarlo y explicarle y tal, pero bueno, cosas que bueno, pasan. Sí, sí. son cosas que pasan, eso es lo que hay, ¿no? Y entonces, aquí, ¿qué nos pasa? Pues que tenemos ese miedo, ¿no? A la ridiculización, a la crítica también, ¿no? Y la máscara aquí se llama la de masoquista. Se dice la de Masoquista. masoquista. Mm. Masoquista sería ese recurso, ese recurso adaptativo, como digo, lo hacemos para sobrevivir, para adaptarnos. Y es recurrir a culparse por todo, asumir la culpa de todo. ¿Y eso qué pasa cuando yo me culpo por todo y asumo la culpa de todo? Cuando soy culpable, ¿qué merezco? Un castigo. Entonces, estoy en ese ciclo de merecer sufrir, merecer castigo. Por eso se llama masoquista, porque entra como en ese ciclo O de, sea, que los que tendemos a darnos así palos en el lomo, sí, nosotros, de, es que no necesitamos a nadie que nos diga porque ya nosotros nos nos clavamos la flagelamos. puñalada por la espalda. Había una mentor que decía, Bueno, eso lo he trabajado y lo estoy corrigiendo y ahora me hablo bien, me trato bien, me quiero, me acepto, pero he sido muy heavy conmigo misma. He sido la primera tirana sí, conmigo misma. No, sí, pues fíjate, ¿de dónde viene? Oye. sí. Y luego esta herida también es la de recurrir mucho al control para no sentirse humillado. También puede recurrir a eso, ¿no? Como a controlar para no para controlar acciones que sean potencialmente humillantes, ¿no? Entonces, bueno, lo que sería esto de vergüenza, ¿no? Tener mucha vergüenza al final, ¿no? Esta es la emoción de la vergüenza. La emoción de la vergüenza estaría aquí muy presente en esta herida. ¿Y cuál sería el aprendizaje? ¿Cuál sería el camino de desarrollo? Pues aquí sería como trabajar ese poder personal, recuperar de algún modo eh, esa responsabilidad sobre ti mismo y sobre tu vida. Podría ser. Como decimos, estos caminos que estoy diciendo no son fáciles, que yo lo estoy diciendo aquí con una frase así, muy bonita, pero no es fácil, no es fácil. Luego claro, hay un trabajo, hay una disciplina, hay una reeducación de todo el sistema nervioso, de tal. Luego, al final de esto, pasaremos tus contactos y demás, porque es que aquí tenemos a una señorita, que es
una máquina en tapping y es que el tapping toca todos estos puntos y va desbloqueando punto por punto. Y además tú conoces súper bien el tema de las heridas de la infancia y otras tantas cosas que hablaremos. Sí, Así que luego dejaremos contacto y demás porque es que lo repasas tú, hija, que no te dejan nada en el tintero. sí. Todas estas heridas son heridas emocionales, son improntas Mm, emocionales. Entonces, cuando trabajamos con las emociones, estamos trabajando estas heridas y estamos empezando a cambiarlas y empezando a eh, mm, pasar a desarrollar su potencial y eh, no desde la no sanación. Luego vamos exacto. con la cuarta ya, que es la herida de la traición. La Ujú. herida de la traición, pues esta también es fácil de ver, ¿no? Las situaciones donde se siente traicionada, donde la persona se siente traicionada. ¿Cuándo pasa esto? Pues cuando no cumplen su palabra, ¿no? Nuestros cuidadores principales, pues no cumplen su palabra o no recibimos lo prometido. Siempre con el matiz este de que son interpretaciones que podemos hacer, ¿no? Pero bueno, también se dan en situaciones. Entonces, Ujú. aquí la máscara, bueno, lo que siente la persona cuando pasa esto es como que no merece, no pertenece, ¿no? Porque se siente traicionada, entonces como que no pertenece. Y siente como esta herida yo no me identifico mucho, pero sí que también la puedo sentir. Tampoco. Sí, bueno, yo con todas, al final con todas, pero em, no sabría bueno, sí, al fin, sí, sí tengo ejemplo también. Pero eso, A como digo, ver. es eso, esos momentos donde, bueno, esto puede pasar también, esta es mi experiencia, puede pasar también, esto pasa mucho cuando tú piensas unas cosas de tus padres y luego te das cuenta que no es eso lo que tú pensabas. Ujú. Esto se puede sentir como traición, porque es algo que no, había algo que tú creías, que tú prometías, que se prometía y Que luego te no se cumplió. decepciona. Y te decepciona. Esa era la palabra que estaba buscando. Entonces, aquí lo que recurre la persona es a, a mostrarse mucho y a controlar. La máscara sería la del controlador, pero la del controlador como de atención, de llamar la atención, a destacarse, a exigirse mucho, a hacer todo con esfuerzo, se muestra más fuerte, más hacerse la Oye, fuerte. Amanda, pues va a ser que también me reconozco yo ahí. ¡Oh! Es que Joder, tengo el cupito el- entero. el- tenemos el cupo, ¿no? Es que al final todas estas máscaras, como son O sea, mecanismos, lo he reconocido más que por el nombre de la herida, sí, por la consecuencia. Esto por de la mostrarte consecuencia. muy... sí, no, no. Sí. Sí, Es sí. mucha exigencia, Joder. mucho sobreesfuerzo, mucha exigencia, mucho Sí, sí. para sentir que valgo, que pertenezco, que merezco. Ujú. Y claro, es que Pues al estamos final, hechas un un críptico, Cristo, Amanda. un cuadro. Yo decía, un solar, sí, si me pongo a mirar, menudo solar que hay con Ostras, todo. En su cociente qué también se raro. puede ver como ese solar, que está hecho un desastre. Mucho Menudo polvo. solar, Vomito. Madre mía. para Qué entrar a fuerte. vivir. Bueno. Pero bueno, esto forma parte del ser humano. Es súper importante que entendamos que estos mecanismos no son solo son humanos, no es que no son solo humanos, sino que nos han ayudado a sobrevivir, que nos han ayudado a adaptarnos, que nos han ayudado a seguir aquí vivos, porque nos ayudan a sobrevivir. Entonces, al final son el mecanismo que tiene la mente para la supervivencia. ¿Y cuál sería el Mm. aprendizaje, el camino de desarrollo de esta herida? Pues sería trabajar en la aceptación, trabajar en la compasión y en el perdón. Al final aquí una- un, un punto clave sería ese perdón, ¿no? Porque si nosotros nos hemos sentido traicionados, así es como nos sentimos, pero podemos ir a mirarlo, reinterpretarlo, verlo de otra forma, mm, atravesar las emociones, esto es importante, no puedo hacerlo si no atravieso las emociones.
Si realmente no me Es permite. decir, volver al punto, a la situación, verte Y ahí, volver a sentir lo mismo y desde ahí intentar cambiarlo, ¿no? claro, y Cambiar la permitir, percepción sí, permitirme y la manera en sentir. que actúas y... Sí, perdona. Y desde ese permiso de sentir, sí va a aparecer esa mirada más compasiva o más de aceptación, que sería esta máscara también. La traición, es que por ejemplo la traición se puede relacionar también con el abandono, porque en realidad si yo me siento abandonada, también me estoy sintiendo traicionada, ¿no? Porque Traicionada. Ujú. como ser humano, como niño bebé recién nacido, mi, mi- mi necesidad vital y mi espera básica es ser recibido y ser atendido con afecto, tal. Entonces, si cuando eso no se da por cualquier circunstancia o yo no lo siento así, no lo interpreto así, ya me estoy sintiendo abandonada y traicionada, las dos cosas. Oye, Amanda, Sí, dime. no me mates, ¿eh? No, Ya dime. sabes cómo soy, es que no lo puedo evitar, ¿sabes? Es que me ha saltado la liebre Sí, con otro melón que no voy a sí. entrar, no voy a entrar. Sí, Solo sí, quiero que la gente sepa que esto que parece todo un drama de señor, estamos todos para allá y no tenemos remedio. Hay muchas formas de trabajar en eso, como es el tapping, y también se pueden trabajar, se pueden ver y descubrir todo ese linaje, todo ese transgeneracional con otras ciencias o disciplinas como pueden ser las constelaciones familiares y tal, que bueno, son otros melones que de lo que quiero que se sepa es que si buscáis y eh, hay información de cómo desenredar todo eso, ¿vale? sí. De cómo trabajar desde diferentes puntos, de energético, emocional, Sí. psicosomático. Es decir, que hay respuestas, hay solución, todo eso se puede reescribir, se puede reestructurar, eh, ¿vale? Es a donde quiero ir. Amanda trabaja con muchas herramientas, como hemos dicho, el FT Tapping, también con diseño humano. La tía también sabe de constelaciones y cosas, pero bueno, Sí. Bueno, yo, estamos... sí, Sí, sí. dime, dime. Yo, ¿Cómo te me yo he colado, trabajo, eh? sí, no, pero yo trabajo con el árbol transgeneracional, que es muy Ajá. parecido a las constelaciones. Es como, se trabaja desde la sistémica también y el trabajo es similar a las constelaciones, pero no es lo mismo que las constelaciones. Pero claro, también trabajamos ese punto transgeneracional, porque claro, tenemos que tener en cuenta que en el fondo de estas heridas hay autores que estas heridas también las llaman heridas del alma. Ujú. Y entonces, al final, estas heridas también pueden ser un reflejo y las vivimos en la infancia porque son un reflejo también de nuestro árbol o de nuestra alma, de lo que ha venido a vivir aquí y a trabajar aquí, de, de, y que puede ser heredado de ¿Qué nuestros es, antepasados, de qué nuestro es, transgeneracional. y ya te voy dejando en paz un ratico, qué es Dime. así a grosso modo el árbol este del que El ar- hablas? Así, porque la gente estará pensando digo, ¿qué árbol es ese? pues ¿Dónde el está? árbol ¿Qué es eso? es simplemente nuestro árbol genealógico, el Pero árbol qué familiar. familiar. El árbol Mm, genealógico familiar que es como eso que dibujábamos en el colegio de nuestro padre, nuestra madre, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tíos, tías, hermanos. Y el árbol transgeneracional es una herramienta que trabaja a partir del árbol genealógico, de tu árbol familiar, en detectar los lazos heredados, lazos mm, como los lazos que tienes con miembros de tu familia, de tu árbol, ujú, y que puede ser que hayas heredado y que estés manifestando aquí en forma de disfunciones, ¿no? De problemas. Entonces, a veces un problema que tienes, pues a lo mejor estás ahí, lo estás teniendo y lo estás viviendo aquí porque lo has heredado
de alguien del árbol, de tu árbol familiar. Claro, esto no sé si lo hemos dicho antes, pero se hereda, todo esto se hereda hasta 7 generaciones, no sé si lo hemos comentado, ¿no? No, no lo hemos comentado, Ah, pero sí, sí, se puede heredar bueno, hasta 7 generaciones, sí. es decir, que hay sitios y hay mapas y hay herramientas de las que tirar para todo eso, trabajarlo y Y trascenderlo, sanarlo, limpiarlo y demás. Y Amanda, es que, chica, tú estás haciendo ahora un montón de, yo bueno, ahora mismo, háblanos yo ahora mismo, de lo que estás haciendo, proyectos, contactos y demás, porque es que ahí tocas sí, todo. yo tengo sesiones individuales, así que si alguien quiere trabajar algo de esto con tapping, con diseño humano y con árbol transgeneracional, pues con las sesiones individuales podemos. Las tienes ahí, ahora, bueno, luego cuando deje la información, pues ahí la tendrás. En mi Sí, al Instagram, final en mi de... Instagram la pueden encontrar. Vale, de todas maneras, al final Lo lo dejo. dejamos bien, bien dicho. Eh, Y ya bueno, nos quedaría algo más. la última, nos queda la última, la Ah, quinta, sí, nos queda la última, la eso, quinta. perdón. Sí, sí. A ver. Y ya completamos estas cinco, que como digo, estas cinco Ajá. son una forma de verlo, porque hay otros autores que sacan otras, pero estas cinco son bastante descriptivas y bastante precisas. Ujú. Y bueno, y bastante identificativas, ¿no? La quinta es la injusticia. La injusticia, si la pensamos, Ah, también está muy relacionada con todas. Porque al final, ¿qué podemos sentir cuando nos pasa todo eso? Que es injusto, ¿no? Cuando sentimos que no somos apreciados por nuestro valor, por lo efectivamente. que somos. Lo típico esto que nos pasa mucho en esta sociedad y en estas generaciones en la que se aprecia más por lo que hacemos que por lo que somos. Esto que genera injusticia, ¿no? Cuando no nos sentimos apreciados. O nos sentimos inútil, o hacen que nos sentamos inútil, o hay esto, o frialdad en los vínculos. Ejemplos de esto. ¿Cuál es la máscara de esta? La rigidez. Nos volvemos rígidas, insensibles. ¿Y cómo se ve esto? ¿A qué recurrimos? Esto se ve mucho con ese perfeccionismo de estar rígida, no permitirse. También aquí evadimos mucho sentir, no nos permitimos ser humanos. O mm, sentir Joder. como ese perfeccionismo, también a lo mejor pues entramos en esta parte de no saber decir que no, para complacer a todo el mundo, de complacencia, ¿no? Porque esta máscara, yo en esta a lo mejor no mucho porque, bueno, no me considero muy insensible, pero es verdad que también entro en el perfeccionismo, por ejemplo, ¿no? Es que ahí te iba yo, porque has dicho insensible y tal, y yo he pensado, digo, no, coño, si, aunque no lo parezca, soy Sí, sensible de más. Pienso ya, yo, mi percepción, igual me equivoco, ya. pero luego sí que Claro, tengo ese lado monstruoso, horrible del perfeccionismo, que sí, ahora sí, estoy haciendo terapia de choque con eso, en plan todo natural, con mis defectos, sí, mis pelos, todo, terapia de choque, porque, o sea, cuando empiezo con ese rollo de esto no está, es que nunca nada está bien, ni ya, suficientemente bien, y al final te lleva a la perdición, tanto sí, perfeccionar esto. Es, sí. es, es una condena, es Sí, esa flagelarse, puede, castigarse. Dios esa mío, puede relacionarse qué a lo dolor. mejor más con la del rechazo, con la herida del rechazo. Pero bueno, al final, como decía al principio, ya para cerrar, Está todo relacionado, es- todo. están todas relacionadas Sí. y son simplemente distintas formas de verlo. Conceptualizar lo que va más allá de nosotros. O sea, en realidad esto es bajar a tierra, como decíamos antes, lo que es mucho Ujú. más abstracto, lo que es más sutil, lo que es más invisible. Exacto. Entonces, esta sería. Y como has dicho antes, pues se, Ya, se pueden trabajar y se vale, pueden pues mejorar.